bien, se los adelantaba, recibimos aquí en el Observador TV a Federico Cuseles, gerente de consultoría de capital humano KPMG. Vamos a hablar de la situación del mercado laboral y de este concepto que les decía llamado productividad y esta nueva modalidad que parece ser una tendencia en el mundo y también en nuestro país. Federico, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Bien, hace algunos días se publicó en el suplemento Café y Negocios una nota relacionada al mercado laboral y se hablaba de un moderado optimismo. Está bien, las dos palabras... ¿Está bien? ¿Por qué moderado? Moderado optimismo. Porque, nosotros y la mayoría de las personas que estamos en lo que es recursos humanos y lo que es las diferentes consultoras, nos esperamos un año 2015 similar al año que pasó, el año 2014, donde en realidad hubo una demanda de trabajo en diferentes áreas. Pero no va a ser un año como por ejemplo fue el 2008, 2010, 2011, donde realmente hubo una demanda de trabajo bastante importante. Donde se notó esa diferencia. Exacto, que hubo una diferencia notoria, y donde había, los que recuerdan abrir el diario, donde había bastante trabajo, mismo a nivel de los diarios uno lo puede dimensionar por la cantidad de páginas, ahora también hay mucha cosa digital, pero se notaba que había gran cantidad de trabajo y uno veía y había un optimismo en el mercado de trabajo. Ahora creemos que este año va a ser un año 2015, donde sí va a ser muy similar a este año que pasó, donde quizás para algunos el tema de la continuidad de gobierno pueda dar tranquilidad para algunos proyectos, donde se sabe que ciertas líneas, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver la matriz energética, los parques eólicos, donde hay grandes emprendimientos, donde se necesita personal, va a haber una continuidad en esa línea y no va a haber un parate a ver qué pasa, ¿no? Bien, afecta, ¿no? O sea, afecta para bien o para mal lo que es el cambio de un gobierno, ya conocer la línea económica del nuevo gobierno, ¿no? Y en realidad el mercado uruguayo es muy chico, entonces los proyectos nuevos, las inversiones en proyectos nuevos, acá el mercado es chico, entonces el tema de la demanda para cubrir puestos de trabajo hay que tener cuidado, ¿no? Entonces las empresas sí, está bien, no pueden invertir en infraestructura porque después necesita gente. Y el mercado a veces, para las empresas que vienen del exterior, no es tan sencillo conseguir la cantidad de ingenieros que quiero o la cantidad, no es tan fácil. Eso sigue siendo un problema. Bueno, en realidad los grandes proyectos como por ejemplo Monte del Plata y Botnia, obviamente si uno lo quiere con rapidez, no es tan sencillo, por eso muchas veces se trae gente de afuera. De todas maneras se puede hacer, el tema es que obviamente el mercado, digamos, de lo que es formación, tiene que estar orientado a lo que el mercado de trabajo demanda y a veces no necesariamente se da eso, ¿no? Bien, ¿qué ramas van a ser las más demandadas? Las más demandadas. Bien, sí. Nosotros lo que vemos, las áreas más demandadas en general, por ejemplo, son lo que tiene que ver con las áreas operativas, o sea, lo que es operaciones, todo lo que es producción, por ejemplo, ingenieros industriales, todo lo que tiene que ver con la industria, lo que tiene que ver con el mantenimiento, por ejemplo, el área de mantenimiento desde hace unos años, como el área de logística, se ha venido profesionalizando, y áreas que eran más bien de cubrir con puestos de idóneo, por ejemplo, se busca ingenieros para eso, para tener áreas donde se apunte a planes de mantenimiento, donde se apunte a planificar el mantenimiento y más a la prevención y no a arreglar las máquinas cuando se rompen, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo que se llama... un concepto nuevo. Exacto, entonces eso de hace unos, capaz que 10 años, 6, 7 años, se está apuntando a que todas las áreas se profesionalicen, principalmente esas áreas donde se planifica el mantenimiento y el hecho de planificarlo permite, por ejemplo, hacer una parada de las máquinas de manera justamente planificada con un costo mucho menor y con una organización diferente, por ejemplo, parar una línea de producción. Si a vos se te rompe la máquina, claro, es bastante diferente tener planificada y saber que esa máquina ya hay que hacerle el servicio, hay que hacerle el mantenimiento, parar la línea, poner otra. Ese tipo de cosas las tiene que planificar alguien con experiencia, pero también con formación, ¿no? ¿Hay alguna rama laboral, que sí, en los últimos años ya se note un crecimiento y que este año va a continuar la demanda? Por ejemplo, me viene a la cabeza la salud. Bien, sí, en lo que es la salud, digamos, nosotros en las consultoras no es un área que se trabaje, digamos, sí, directamente, pero sí, digo, lo vemos en lo que es lo que es más público, todo lo que quizás a los médicos o los enfermeros quizás hay una demanda que no está tan cubierta, principalmente en lo que es especialistas o a veces en lo que es especialistas que se tienen que ir al interior, por ejemplo, ¿no? Que eso pasa en todos los trabajos. No es sencillo, a pesar que somos un país fácil, a veces el irse al interior para algunas personas, salvo que sean de ese lugar, y hasta muchas veces no quieren, radicarse en el interior con la familia y todo no es sencillo, ¿no? Bien. Hay otras áreas, por ejemplo, como logística, hoy preguntabas,
En el caso de logística también podría ser parecido a mantenimiento, donde antes se cubrían con gente idónea, gente con experiencia, mucha experiencia en depósito, en mercadería, y ya desde hace unos años, podríamos decir capaz que 5 años, se está pidiendo no solo experiencia en lo que es logística, sino formación en logística, y Uruguay no tenía grandes carreras en lo que era logística, y ahora desde hace un tiempo ya las universidades, por ejemplo, tienen dentro del área de ingeniería áreas o carreras específicas, orientaciones específicas para lo que es logística, y eso hace que se formalice y se profesionalice lo que es el área, ¿no? Bien, ¿qué pasa con las típicas carreras uruguayas? Contador público, abogacía, escribanía. Bien, eso digo, se va a seguir demandando, o sea, son áreas. Lo que sí vemos es que quizás antes en lo que es el mercado la profesión se ponía por medio, ¿no? Que sos tu contador, ¿no? Que sos tu abogado. Y en realidad ahora, sin duda que la profesión importa, porque yo quizás requiero ciertos conocimientos, pero me interesa también el perfil que tenés. Por ejemplo, yo requiero contadores, pero requiero contadores que puedan beneficiarme el negocio, que me puedan aportar no solo a la área administrativa, sino a todas las áreas, que puedan ir a hablar con logística, que puedan hablar de costos, que puedan ir a hablar con el área comercial y mejoren el proceso de compra, ¿no? O sea, no necesito... Que de repente tengan una beta más de vendedor o de comunicación. O de... Sí, no tanto porque vaya a ser vendedor, sino que pueda... Exacto, exacto. Aporte, entonces, está bien, vos sos contador, pero lo contador es como secundario. Exacto, entonces me interesa que me aportes el negocio. Bueno, ¿qué me vas a venir a aportar? No solo yo quiero que me gerencies el área administrativa, sino que me vas a venir a aportar, cómo me vas a mejorar los costos, cómo me vas a mejorar los procesos, cómo me vas a ayudar a que los vendedores, porque a veces, por ejemplo, el vendedor vende algo pero no está tan preocupado si ese cliente, por ejemplo, pagó. Entonces sienten que el área administrativa le está trancando las ventas, ¿no? Y en realidad el área administrativa está cuidando su área. Bueno, lo que se espera es que los profesionales, sean abogados, contadores, el área que sea, puedan hablar de otra manera, puedan hablar un lenguaje más común, ¿no? A veces uno ve profesionales que por la formación que tienen, uno no les entiende. Claro. Lo que se espera es que esos profesionales tengan que hablar con un contador de lo que tengan que hablar, pero cuando hablan con un licenciado en comunicación o cuando hablan con alguien de logística o el que sea, puedan hablar un lenguaje más común y puedan hablar de lo que les interesa y logren un objetivo. Eso se solicita cada vez más, ¿no? El tema del trabajo en equipo, el tema de todo lo que es planificación estratégica, análisis del negocio. O sea, cada vez los negocios cambian más rápido y yo no me puedo dar cuenta un año después que mi negocio cambió. Tengo que tener indicadores que me estén demostrando que el negocio está cambiando y que me permitan tomar decisiones rápidas. No quiero un montón de números que no sé qué hacer con eso, ¿no? Sino que me muestren y me digan, bueno, qué decisión tomar con todos los números sobre la mesa. Bien, eso habla de un cambio que se ha dado, no sé si en la última década, ¿no? Pero ya en el encare del empleador y del empleado, ¿no? Sin duda, sin duda. Y de lo que es la formación, ¿no? Estar preocupado por la formación técnica, pero estar preocupado también cuando uno, y creo que vamos al punto que vos decías hoy, estar preocupado cuando uno entra a la empresa de aprender otras cosas. A veces estaba la mentalidad de eso, no, pero yo no estudié para eso. Me ponen en costo, no, pero en mi carrera de ciencia económica... Sí, si yo soy contador o yo soy abogado. Exacto, y yo soy abogado y en eso no me meto. Y en realidad al revés, metete, ¿no? O sea, aprende otras cosas, aprende otros lenguajes, aprende a hablar con otra gente, que te vas a hacer mucho más, la palabra es empleable. Claro. ¿No? Hoy y mañana las posibilidades de desarrollo son totalmente diferentes para alguien que se dedica solo a un área, que para alguien que sabe de su área, sin duda, porque por algo yo lo contraté, pero puede también meterse en otras áreas, aprender con otras áreas y lograr un resultado en común. Al fin y al cabo es la misma empresa. Bien, por ahí puede ir un consejo para un buen currículum, ¿no? Para alguien que está pensando... Bien, está bueno, está bueno. El consejo es a veces, y pasa mucho, y mismo a veces las familias también le dicen, pero a vos te contrataron por eso y te están pidiendo más y no te están pagando más por eso. El consejo va, no estés midiendo tanto si te corresponde o no te corresponde. En realidad pensá que cuanto más cosas aprendas nuevas, más empleable sos para esa empresa y para el mercado de trabajo. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas que ni en las facultades ni en los cursos técnicos muchas veces te enseñan. Entonces cada vez sos más, entre comillas, indispensable para esa empresa. Y bueno, y hoy de mañana te lo van a reconocer. Es muy difícil o no es tan sencillo que uno diga, bueno, te doy esta nueva tarea y te pago a cambio. En general yo tomo esa nueva tarea, la aprendo, muestro resultados, entonces después la empresa me lo reconoce y dice, no, pero esta persona antes yo la contrataba por esto, pero ahora está haciendo más, entonces se lo voy a reconocer. Eso es lo que en general pasa. Entonces uno no tiene que estar midiendo, más al principio, no tiene que estar midiendo tanto eso. ¿El uruguayo es un poco así? No sé si diría el uruguayo, pero muchas veces pasa de que uno está como midiendo al papel, claro, a la letra exacto, chica. A la letra chica, o sea, a mí me contrataron por recepción, entonces me piden tal cosa, yo bueno, uno tiene que estar flexible y eso muestra también... y esa disposición, ¿no? Disposición, sin duda, y bueno, casos de un montón que acá debe haber que empezaron sosteniendo un cable y dicen no te animás, y no te animás, y ahora están en cargos que nunca se imaginaron.
ese que hubiera dicho, no, yo soy cadete, eso no me corresponde, lo más probable es que siga cadete toda la vida. Digo, no es algo malo, pero es una decisión que uno está tomando. Bien, hablábamos recién de aquellos empleos que han cambiado, se han profesionalizado. ¿Qué empleos de repente por los cambios, ¿no? La tecnología, en el mundo en el que vivimos, se ve un estancamiento, como que se tiende a perder? Bien, está bien. Todo lo que es cargos bien operativos, a veces en la industria, o cargos muy específicos, de una máquina específica, a veces con el tema del cambio tecnológico, un poco lo que hablábamos, ¿no? A veces gente que ha hecho durante muchos años lo mismo y de la misma manera, y que es lo que sabe hacer. Muchas veces cuando se modifica la tecnología o se introduce nueva tecnología, a veces por ejemplo nos ha pasado, se introduce informática y la persona nunca vio computadora y en realidad no le interesa y le huye, dice no, si yo trabajé, 40, 50 años con esto, 30 años con esto, ¿por qué ahora tengo que aprenderlo? Y eso hace que obviamente las empresas se tengan que seguir profesionalizando y tengan que poner una persona que sepa de eso, ¿no? Eso pasa. Eso pasa muchas veces. Bien, y recién cuando te presentaba hablábamos de este nuevo concepto, ¿no? Que no solamente lo manejan en el sector privado, sino hemos escuchado al PIC-CNT hablar de ese tema, de la productividad y de valer por la productividad, ¿no? O sea, según está bien. Ahí es un tema complejo, ¿no? Yo lo que veo, y digamos, nosotros trabajamos con empresas públicas y privadas, lo que veo es que muchas veces se habla de productividad, se utiliza la misma palabra, pero para hablar de cosas diferentes. Entonces, me parece que ahí se da un tema de comunicación donde una parte está hablando de productividad, está hablando de una cosa, y otra parte está hablando de otra, a pesar de utilizar la misma palabra. Y entonces ahí se dan las dificultades en lo que es la comunicación. El tema de la productividad se le puede llamar de esa manera, pero ahí lo importante es saber cómo se va a medir eso. Y eso es lo más difícil. Es lo más difícil. Exacto, claro. Porque hay áreas, como puede ser, por ejemplo, áreas de ventas o áreas productivas, donde ya el área tiene ciertos indicadores, entonces cantidad de ventas, cantidad de productos realizados, cantidad de etcétera, que es sencillo y ya el área la tiene, entonces yo puedo medir a cada persona por la cantidad de ventas o por la cantidad de objetos producidos, ¿no? En relación al tiempo que trabaja, entonces eso puede ser productividad. El tema, cuando yo voy a otras áreas, ¿cómo traslado es un área administrativa? ¿Cómo traslado es un área de comunicación? ¿No? Se puede, no es sencillo. Y acá viene el principal problema por el cual en general nos contratan a nosotros. No es solo diseñar el sistema, sino implementarlo. Yo puedo diseñar el sistema, capaz que un sistema lo podés diseñar, no sé, igual en una semana, 2 semanas. El tema es cuando vos lo vas a implementar y con una empresa que capaz que tiene 1000 personas, 2000 personas, 3000, pero una empresa pública, 6000 personas. ¿Cómo haces? ¿No? ¿Y cómo haces? ¿Le vas a pagar en función de eso? ¿Le vas a pagar más sueldo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo aplicás? ¿Cómo haces que todo el mundo lo aplique de la misma manera? O sea que es muy difícil que sea viable No es que sea muy difícil que sea viable. Digamos, muchas veces creo que porque esto va y viene, es porque la primera conversación, a pesar de ser compleja, es la más sencilla. El tema es cuando después lo querés llevar a la práctica, te encontrás con un montón de trabas. Que no es tan sencilla, y en organizaciones grandes todavía más. Entonces, primero que nada, antes de pasar a productividad personal, uno debería tener indicadores por área. ¿Tá? O sea, indicadores en lo que es administración, indicadores en lo que es logística, por ejemplo, el traslado de mercaderías, el tiempo de traslado, los vencimientos, y en función de eso uno lo puede trasladar a las personas, ¿no? Y bueno, y después tiene que haber todo un tema de capacitación, no es solo diseñar el sistema, dejarlo arriba de la mesa, dárselo a los jefes y decirle, bueno, esto es lo que vas a aplicar, sino que tenés que capacitar a todos y hacer pruebas piloto. Eso pasa mucho, ¿no? El tema de las capacitaciones, de los cambios, que después la gente no está capacitada y le echan la culpa al sistema, y muchas veces no es tanto el sistema. Uno mira el sistema y quizás el sistema es bueno. El tema es que como no hubo una buena capacitación o no hubo capacitación, cada uno lo aplica de maneras diferentes. Entonces ahí se dan inequidades y a vos te pagan una cosa o te premian de una manera por hacer una cosa lo mismo que otro, y a otro le pagan de otra manera, ¿no? Y ahí se dan inequidades y se dan problemas, y la gente, para evitar los problemas, es la clásica frase, mejor dejémoslo así, ¿no? Bien. ¿Hay ejemplos de salario según la productividad de nuestro país que estén funcionando? Bueno, que esté funcionando para toda la organización, hay ejemplos. Por ejemplo, ahora la aduana creó que nosotros colaboramos en lo que es la implementación del sistema de incentivos, lo están implementando de a poco, y bueno, eso es premiación por desempeño, ¿no? En base a desempeño se distribuye, digamos, un incentivo en base a una evaluación de desempeño que la realiza el jefe, y después obviamente que hay un comité que supervisa eso. Eso es un buen ejemplo, pero como decíamos, no es sencillo, lleva todo un trabajo. Ahora hace más o menos como 1 año y medio que están trabajando en eso.
Y bueno, de a poco y monitoreando que realmente las cosas midan lo que se tiene que medir, y bueno, siempre va a haber algunas personas que puedan estar en contra, como cualquier cosa que se innova. O que... Ahora, a largo plazo, ¿se obtiene buenos resultados con este concepto, este cambio? Eso es una buena pregunta. El tema es cuándo medís que realmente se lograron buenos resultados. Si uno realiza un diseño... Que por el lado de la empresa... Claro, si uno realiza un diseño, en realidad lo implementa y al año mide, en realidad capaz que no variaron tanto los resultados. Muchas veces se dice, y eso lo hemos comprobado en otros proyectos que hemos ayudado a diseñar, por ejemplo, o implementar sistemas de evaluación de desempeño, que ya por el simple hecho de vos saber que te van a evaluar, ya hay un cambio de conducta. Distinto. Exacto, ya como que yo ya sé que me van a medir o me van a evaluar. Y ahora, si dependo de mi productividad, ¿no? O sea, dependo de mí. Si yo no vendo, si yo no hago tanto, no gano tanto, ¿eso también nos genera un cambio en el trabajador? Sí, sin duda. Cuando los sistemas son totalmente claros y las metas son totalmente claras, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que no es tan claro, o hay veces que en algunos organismos, cuando por ejemplo, algunas organizaciones, por ejemplo en áreas de venta se ponen metas que uno sabe que no van a llegar, entonces al principio genera motivación, después cuando uno sabe que no va a llegar nunca, en realidad lo que genera es desmotivación. Por eso las metas tienen que estar puestas acordes a lo que realmente, digamos, la organización necesita, pero puede también, ¿no? Bien. ¿Esta tendencia está pasando en el mundo, o sea, este concepto de productividad? Sí, ¿Cómo digamos, yo lo ampliaría un poco más. No hablaría solo de productividad, hablaría de evaluación de desempeño, que es mucho más amplio. Porque cuando uno habla de productividad, habla solo de una parte, ¿no? Y a uno le interesa el resultado. Pero solo el resultado final. Claro, le interesa el resultado, pero también cómo lo obtiene. Porque si yo en realidad un vendedor vende mucho, pero en realidad pasa por arriba de los compañeros, es egoísta, destruye el equipo. Lo mínimo indispensable, pero exacto, bueno, eso también. A veces pasa que el contexto económico puede colaborar para que obtengas el resultado y en realidad vos no hiciste mucho, ¿no? O al revés, en realidad vos hiciste mucho, el contexto económico no te hizo llegar a las metas y en realidad yo no te recompenso con nada. Entonces los sistemas tienen que ser mixtos, tienen que ser por resultados y tienen que ser por competencias o por comportamientos. O sea, que yo vea también que esos comportamientos se logran. Todo ese sistema hay que diseñarlo. No es sencillo, pero se puede realizar y lo hemos hecho en varias empresas, ¿no? Lo más difícil quizás es con empresas grandes, donde después tenés que hacer la capacitación. Por ejemplo, estuvimos con una empresa pública, capacitamos a 4.300 personas, por ejemplo, en 3 meses, en lo que es evaluación de desempeño. Sí, pero digo, no es algo sencillo, claro. Y obviamente a nivel de recursos también uno tiene que estar dispuesto y convencido. En esto uno tiene que estar convencido. Uno lo implementa y obviamente como cualquier... O sea, ponerse la camiseta de esa política y seguir para adelante. Yo creo, hoy preguntaba si esto es necesario. Es como que yo te dijera que vos te vas a alta mar sin un timón o sin un GPS. Capaz que el timón no es totalmente exacto, capaz que el GPS, bueno, ahora son más exactos, pero antes no eran exactos, ¿te acordás que te daban alguna diferencia de metros o de cuadras? Bueno, ahora son más exactos, bueno, pero ¿qué es mejor? O un mapa. Por más que el mapa no te sea exacto y vos veas una cosa que no está en el mapa, ¿qué es preferible? ¿Tener un mapa o salir totalmente al mar sin absolutamente nada? Yo te diría, bueno, tener un mapa, que vos en el camino haya cosas en la planificación que no las pensaste, o haya cosas que tengas que dejar de hacer porque surgieron cosas más urgentes, está bien, pero uno tiene un rumbo. El tema de todo lo que es planificación estratégica y tener sistemas que te evalúen si realmente eso se está haciendo o no, es fundamental. Al fin y al cabo los resultados, aunque parezca una tontería, los resultados los obtiene la organización con la gente. Uno puede hacer un diseño de ruta perfecto. Sí, tener la infraestructura, tener todo. Por y se utiliza y se gasta mucho en lo que es nuevas tecnologías e infraestructura. Pero ¿cuánto se gasta en diseñar sistemas para que realmente la gente haga lo que tiene que hacer? Si yo tengo el mejor bote, el mejor GPS, pero al que pongo al mando en realidad no conoce GPS o no lo capacitamos, o no le hicimos una prueba de ver cómo maneja el barco, por más que tenga el mejor barco y la mejor infraestructura, quizás no llegue de la manera o al lugar que yo quiero, ¿no? Entonces eso a veces me parece que no se mide la importancia de tener gente capacitada y gente orientada hacia los logros que la organización quiere obtener. O sea, falta entender eso por parte de las empresas. Yo creo que desde hace un tiempo y este último año principalmente, se está entendiendo cada vez más, eso sí, se está invirtiendo cada vez más. ¿Qué pasa con esto? Quizás uno invierte en tecnología y lo ve más rápido el resultado. Ahora cuando uno invierte en capacitación, el resultado, el retorno no es tan rápido quizás. Entonces a veces la capacitación se ve como un gasto. El tema de eso es
cuando uno utiliza o gasta en una capacitación porque sí o porque me ofrecieron, no, la capacitación tiene que ser en función de los comportamientos que yo quiero lograr de esas personas. Para realmente hacer eso, yo tengo que realmente medir que esa persona no tiene, o ese grupo de personas no tiene ese comportamiento, ¿no? O sea, tengo que estar convencido. Pero eso se puede hacer y se hace, y cada vez las organizaciones están más convencidas de eso, y bueno, nos piden eso, ¿no? Bien, Federico, ¿cómo estamos posicionados los uruguayos laboralmente en el mundo y en la región? Bien, pensé que me iba a preguntar cómo estamos los uruguayos con el tema de evaluación de desempeño. No. Te podré contestar las dos cosas. Dale. Con el tema de evaluación de desempeño, los uruguayos no nos gusta mucho evaluar el desempeño. No. Nos pone incómodos. Nos pone incómodos al que evalúa y al que es evaluado. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias de evaluación de desempeño totalmente arbitrarias y donde yo, porque soy tu jefe, te digo lo que se me antoja. Y en estos sistemas, como estábamos hablando, y ya voy con tu pregunta, que son más objetivos y que intenta ser lo más concretos posible, se genera una conversación diferente entre jefe y colaborador, y donde el jefe debe tener claro qué es lo que tiene que lograr en su equipo para dejarle claro qué es lo que tiene que lograr cada uno y poderlo medir. Y esto tenés que obtener vos, esto vos, esto vos. Entonces uno tiene claro cuáles son las metas. Y tiene claro que cuando llega el fin del periodo, cuando se va a autoevaluar... Sí, ya tiene claro. Exacto. Entonces no si hay viene grandes... la felicitación, si Exacto. viene Y cuando hablamos digamos, de desempeño, tenemos que hablar de conductas, no de juicios de valor. O sea, no es sos un irresponsable, Claro. sino está llegando tarde, por ejemplo. Es diferente. Y eso nosotros lo trabajamos bastante, lo que es evaluación de desempeño, y da buenos resultados. En lo que vos me decías, en cómo estamos posicionados en el exterior, en el exterior estamos bien posicionados, se valora mucho lo que los uruguayos, el tema de la flexibilidad, la plasticidad. Cosa que a veces no mostramos en nuestro país cuando vamos afuera. Claro, el uruguayo, por las características que tiene el mercado de trabajo y el país, ¿no? que somos chicos y que en general hacemos de todo, cuando vamos al exterior también hacemos de todo y en general le buscamos la vuelta a las cosas, ¿no? No nos vamos a ahogar en un vaso de agua, ¿no? Y eso se valora mucho. No, poder de sobrevivencia. Claro, exacto. Digo, siempre le buscamos la vuelta, independientemente de la formación o la profesión que tengas, siempre le vas a buscar la vuelta. Eso se valora mucho. En otros países donde son muy organizados, a veces es justamente eso no me toca, o eso sí, o eso no, o yo no estudié para eso, o no es mi rol, eso es de mantenimiento, y vos estás acostumbrado acá, y bueno, debe pasar en todos lados, que uno lo termina haciendo de la manera que sea. Bueno, eso se valora mucho en el Uruguay, y además hay gente muy formada, ¿no? Todo lo que es más profesional, ingenieros. Tenemos buenas formaciones. Tenemos buena formación y aparte, si uno piensa, por ejemplo, profesiones como que es ingeniería, son profesiones, o informática, son profesiones que se pueden trasladar rápidamente en cualquier parte del mundo. O sea, ingeniería, la física, digamos, es igual acá o en cualquier otra parte del mundo. Entonces agarrás un ingeniero de acá, lo llevas a Estados Unidos y tiene buen nivel de inglés, el ingeniero va a funcionar. Y en la informática lo mismo. Entonces, eso permite, sumado a esto que te decía, el relacionamiento y la capacidad de lograr las cosas, en general les va muy bien en el exterior. Todo lo que es ingeniería, software, todo eso se está exportando mucho más capital humano, ¿no? Digo, a veces se va la persona y a veces trabaja desde acá para el exterior. No necesariamente se tiene por qué ir, ¿no? Eso se está usando mucho también, trabajar para el exterior en lo que es informática y en lo que es, por ejemplo, diseño gráfico y bueno, ese tipo de cosas. Se trabaja para el exterior trabajando acá. Obviamente si tiene que viajar, los ingenieros muchas veces para proyectos hay empresas de acá que trabajan en lo que es muchos proyectos y se los llevan puntualmente para proyectos de 1 año, 2 años y lo traen. Los uruguayos se los considera además buenos técnicamente, muy buenos conduciendo equipos. Entonces eso muchas veces, gerenciando proyectos, toda la parte de ingeniería, los uruguayos son muy valorados, digamos. Qué importante eso, ¿no? Un buen líder, para que funcione un equipo y un trabajo es fundamental. Y tener buenas herramientas de gestión, ¿no? Y poder aplicarlas, ¿no? Y en todas las áreas aparte de eso. Sí, bueno, eso, lo que vos decías del tema de la gestión o del liderazgo, eso se está aplicando para todas las áreas. Ya la gente reacciona menos a lo que es el liderazgo autoritario. Hay una cosa más de compartir los conocimientos y de ganarse el liderazgo. Más allá de que la toma de decisiones la tenga que hacer el jefe, ¿no? Pero esa cosa más autoritaria y vertical, y más con las nuevas generaciones, ya no es tan tolerado. O sea, no es que generes adhesión. Ya sé, si no me gusta, me voy. O sea, eso pasa con las nuevas generaciones, ¿no? Eso pasa, está pasando mucho. Está pasando mucho y digamos, los jefes que utilizaban esa metodología, podríamos decir, o tenían ese estilo de liderazgo tan autoritario, ya la gente no se siente tan cómoda con eso y obviamente en un mercado, por ejemplo, donde hay mayor demanda de trabajo, buscan otro trabajo.
¿Eso es solamente por la mayor demanda, o sea, porque hay, de última, bueno, renuncio porque me voy a otro lado, o también porque por las nuevas generaciones? Por el tema de los sindicatos, de un montón de cosas que se han conseguido para los trabajadores? Bueno, yo creo que es sí, hay un cambio de mentalidad, pero creo que está, digamos, apoyado por la mayor cantidad o la mayor oferta de trabajo. De todas maneras, hay un cambio en las nuevas generaciones. Se escucha mucho en distintos rubros, ¿no? Que los chiquilines de ahora no quieren trabajar. O sí, digo, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de más respeto y más. Claro, las nuevas generaciones, como pasa con los niños que uno ve ahora, son de otro estilo, donde el famoso derecho. Lo que pasa es que muchas veces los jefes tratan de ser jefes como cuando fueron jefes con uno. Entonces esa cosa que funcionó con uno yo la trato de aplicar sin querer, a veces por el modelo que tengo, y esas cosas no funcionan. Entonces uno escucha comentarios cuando a veces vamos a capacitaciones y dicen, bueno, ¿cómo esta persona está pidiendo esto? Hace dos meses que entró y yo estuve 5 años para hablarle, o 5 años para pedir tal cosa, o 5 años. Porque las nuevas generaciones son diferentes y hay una cosa más transaccional, ¿no? Si yo doy, quiero saber qué voy a obtener. Antes había una cosa más como de cuenta bancaria, digamos, donde yo doy y en algún momento me van a reconocer. Y el tema del vínculo también, ¿no? Sin duda. El respeto por el superior. Sin duda. Eso se ha terminado un poco. Claro, el respeto frente a todo, digamos. Ahora yo no creo que no es que sean irrespetuosos, tienen una manera diferente, uno tiene que entender que lo que pasa es que uno, ojo, hay de todo, y hay veces que se dice, no, lo que pasa es que es de la nueva generación. No, es un irrespetuoso. O sea, no es meter todo en la misma. Hablando de los ejemplos puntuales que... Por eso, yo creo que las nuevas generaciones son diferentes, piden algo diferente y piden jefes diferentes. Piden jefes que les expliquen por qué, que les enseñen, el no porque no los convence y lo van a hacer o de mala gana o no lo van a hacer, entonces ahí se dan esas, bueno, dejalo que igual yo estuve 3 años sacando fotocopias, bueno, ¿qué le pasa que haga un mes tal cosa? Y en realidad si no entiende muy bien por qué, probablemente yo no obtenga el compromiso. Muy difícil que alguien se compromete con una tarea que en realidad no entiende muy bien para qué, ¿no? Entonces, que se ponga la camiseta de la empresa. Sí. Exacto, pero también hay que entender que eso de ponerse la camiseta para toda la vida de una empresa ya no existe más, ¿no? O sea, ahora las personas miran la empresa, pero miran todo el mercado de trabajo. Y muchas veces ingresan a una empresa para ya pensar que ingresan a otra. Si yo ingreso en esta, después ingreso en la otra, y ya como que planifican, ¿no? A largo plazo. A largo plazo, y eso uno lo tiene que entender. Lo principal es, esa persona, cuando está, digamos, en mi empresa, está trabajando para mí o en mi empresa, que me dedique el mayor compromiso en eso. Y si se va, no es que esté menos comprometido, sino que quizás logró otras condiciones que yo no se las puedo dar, ¿no? Perfecto. Federico, muchas gracias por haber estado esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Muy bien, nosotros seguimos, hay mucho más para compartir, no se vayan, ya venimos.